¿Y esto por qué ocurre? ¿Por culpa del LAM? No, porque el señor ministro de Transporte es un inepto. Es un inepto que no está calificado para la gestión. Después del asesinato de Paul el ruso, Flores, el gobierno ha anunciado que va a declarar emergencia al Lima Cayó, lo que hacen siempre, ¿no es cierto? Se vuelven locos y proponen cualquier cosa que le pueda resultar impactante a la población, ¿no? Estado de emergencia. Y todavía no dicen lo que yo ya les dije que van a decir, ¿ah? Que están comunicándose con Bukele. Creo que Bukele no les ha contestado el teléfono. Y están tratando de hablar con el ministro de Justicia, con alguien de El Salvador, para que reciba a alguien de acá en el Perú, para que les cuente cómo hicieron las cárceles para salir a anunciar y tratar de tomarse la foto con Bukele, de que van a hacer la de Bukele en el Perú. Ya el último show que nos faltaba. Ahora, parece que todavía no camina, ¿no? Todavía no logran que los salvadoreños se presten para el show. Y el tema es que seguimos en lo mismo. Seguimos con un gobierno que se niega a reconocer la gravedad de la situación de inseguridad, que se niega a aceptar que lo que han hecho ha sido un fracaso y se niega, en tercer lugar, a reconocer que tienen que producirse cambios significativos y urgentes para enfrentar en esta situación, porque ellos, la gente que está en el gobierno, y no solamente estamos hablando de Juan José Santibáñez, sino ese señor que más bien parece un títere, que es el presidente del Consejo de Ministros, porque las decisiones las toman otros, y la propia presidenta de la República, no están en capacidad de afrontar la crisis que tenemos. Por un lado, pero tampoco están en capacidad para afrontar los retos que tenemos al frente en el mejor momento de nuestra historia, desde el punto de vista de las oportunidades. Ayer, el Ministerio de Transporte, sin coordinar con la gente de Lima Airport Partners, que son los que administran y gestionan el aeropuerto, anunció que otra vez se posterga la inauguración. ¿Para cuándo? Nadie sabe para cuándo. ¿Y esto por qué ocurre? ¿Por culpa del LAM? No, porque el señor ministro de Transporte es un inepto. Es un inepto que no está calificado para la gestión. Y estamos dando vergüenza ante el mundo. Y les doy 3 nomás del Ministerio de Transporte. Si hubiera sido por el ministro de Transporte, no tendríamos inaugurado el puerto de Chancay. ¿Se acuerdan cómo desde el Ministerio de Transporte se trató de boicotear la inauguración con objeciones al contrato que ya se había firmado? En segundo lugar, en general, el puerto de Chancay. Lo único que le hemos dado al mundo en relación al puerto de Chancay como noticia es que se nos cayó un puente. Dicho sea de paso, en manos de la familia Graña, ¿no? De gente que debería estar presa y sigue contratando con el Estado. Y en esas condiciones de irresponsabilidad del manejo de las concesiones. Y en tercer lugar, lo del aeropuerto, que muestra que una total... Esta gente no está en capacidad de asumir los retos, ni de enfrentar la crisis de inseguridad, ni dar la respuesta que el país necesita para ponerse en sintonía con las oportunidades que tenemos al frente y aprovecharlas como se debe. Y yo les doy la explicación. La explicación no es que se quieren quedar en el poder porque le han agarrado cariño al poder. No, señor, hay una red de corrupción. Como pocas veces se ha visto en la historia del Perú, este es el peor momento en términos de corrupción. Es el saqueo, no hay un solo contrato, una sola compra, una sola licitación que no vaya de la mano con comisión ilegal. Y eso está ocurriendo ahora en el Ministerio de Transporte, por ejemplo, y se va a saber, se va a saber, o sea que preocúpate, ministro de Transporte, por lo que te viene. Porque en el Ministerio de Transporte esto está ocurriendo y se va a saber. Espérense nomás. Ahora, encima la señora nos falta el respeto. Al día de ayer vieron, en un evento con niños, la señora se pone a cantar cuando el país está adolorido por las muertes, no solo la de Paul Flores, del ruso, que es una persona muy querida, que como ha dicho anoche Joaquín Sabina, cuando se mata a un cantante, está matando los sentimientos de la gente, el corazón de la gente.
No solamente por lo de Paul Freire, lo que está pasando en el Perú. Miren, en los últimos horas, con la ciudad de Lima y Callao en estado de emergencia, conductor de la empresa de transporte Sur Express asesinó a balazos en la avenida Pachacútec. Un hombre de 60 años asesinado a balazos a pocos metros de su vivienda en Bellavista. Una mujer asesinada a balazos en el óvalo de La Perla, en el Callao, asociada o relacionada con el tema del transporte. Un colectivero asesinado a balazos dentro de un auto en San Juan del Lurigancho. Esto en las últimas horas. Esto es lo que estamos viviendo. Esto es lo que está produciendo dolor, indignación, miedo. Nuestros chicos han ido ayer al colegio, no con la ilusión de volver al colegio, encontrarse con los amigos, otra vez no, señor, han ido con miedo. Los padres han llevado a sus hijos al colegio ayer con miedo. Porque esta gente no está a la altura de las circunstancias. Hay que terminar de entender esto. Y esta discusión sobre qué cosa es peor. ¿Qué sería peor? Que se queden o se ve, esa señora se debió ir en diciembre del 2022. Pero en fin, pero fíjense ustedes lo que está ocurriendo. En medio de este marasmo en el que estamos viviendo por la crisis de inseguridad, de los escándalos, por la cirugía de la señora, que ya a estas alturas da vergüenza seguir hablando de esto. Es decir, una señora que es una mentirosa compulsiva y que las evidencias van acreditando, sí, pues, que estuvo dormida 2 horas y media, que estuvo 2 días en una clínica, que sí, pues, abandonó durante ese tiempo su función de presidenta sin cumplir con requisitos constitucionales de constitución. Estuvimos sin presidenta. El Perú estuvo sin un barco sin capitán por horas y ni nos enteramos. ¿Por qué? Porque la señora se choreó la historia clínica para que nadie se entere de lo que había pasado. Y sí, pues, fueron cirugías estéticas. Fueron cirugías estéticas, lo dice claramente. No hubo 3 cirujanos estéticos hubo atendiendo a la señora esa noche. Y encima le canjeó, o en todo caso pretendieron canjear la cirugía por nombramientos. Es decir, eso ya es el tráfico así o sea, me arreglas el ojo y yo te nombro a alguien en ProPerú. Me jala la cara y te nombro a alguien no sé dónde, en salud. O sea, porque eso es lo que ha quedado en evidencia. Esto es grotesco y no nos lo merecemos. Pero fíjense, mientras estamos con todos estos escándalos, ¿qué ocurre de contrabando en el Congreso? Llevan un proyecto de ley promovido por la Comisión de Economía que dirige el señor Illich López de Acción Popular, que si Fernando Belaúnde resucita y ve lo que está pasando con su partido, se vuelve a morir, pero esta vez de la vergüenza. Un proyecto de ley para que se acabe la ley existente de control de los topes a las tasas de interés bancaria. Se somete a votación, celebran que han ganado de la votación hasta que de repente se dan cuenta que la votación es trucha, que es decir, que alguien ha votado 2 veces. Y encima una congresista levanta la mano y dice, no, yo cambio mi voto. Entonces la votación ocurrió. Y el resultado de la votación es que no se aprobó el proyecto del congresista Illich. Y por lo tanto eso tiene que ir al archivo y se acabó la discusión y los topes a las tasas de interés continúan. ¿Y qué cosa es lo que han decidido? No, vamos a volver a hacer la votación. ¿Cómo que volver a hacer la votación? Si ya votaron. Exitosa. Y en el camino el congresista Illich López, que es una vergüenza lo que ha hecho, ha salido a decir que por culpa de esta ley de los topes, donde tú comprabas un refrigerador y terminabas pagando hasta 3 por las tasas de interés salvajes, sobre todo de las tarjetas de crédito. O sea, ha pretendido decir que es culpa de esa ley que hay el sistema del gota a gota. Lo cual es simplemente una idiotez, porque no tiene otra manera de calificarse, decir una cosa de esa naturaleza. Eso es mentira. Eso no es cierto. El crédito gota a gota existe porque la gente no tiene acceso al crédito con el sistema formal, porque el sistema formal es hostil, porque crea 1000 dificultades, 1000 requisitos incumplibles en un país donde más del 80% de la economía es informal, pero aguanta, donde la gente paga. Y si no pagaran estarían muertos por los gota a gota. Y pagan tasas de interés altísimas. El problema no es la ley, el problema son los bancos, 4 bancos que controlan todo. Ese es el problema.
Un sistema que no es amable con la gente, que es prácticamente un oligopolio. Donde si tú tienes plata, y en realidad en algunos casos ni la necesitas, casi te regalan el crédito. Pero conforme vas bajando en la escala económica y eres un mediano, pequeño empresario, el crédito cada vez es más alto porque supone que hay un gran riesgo. Historia lo del gran riesgo. ¿Quieren saber cuál fue la utilidad para que vean lo que está defendiendo Lich López? ¿Eh? Porque al final está defendiendo a los bancos. Y habría que averiguar el registro de visitas y de llamadas del señor Lich López. Y habría que averiguar cuánto costó esto. Estoy preguntando. ¿Costó? ¿Ha habido una inversión en esta decisión que pretenden imponer? Creo que mañana van a votar. Miren ustedes, ¿eh? ¿Cuánto creen que ha tenido de utilidad el sistema bancario el año pasado? 10.325 millones de soles. Utilidad neta, la plata que se han metido limpia al bolsillo de los bancos. Y de esa plata, la inmensa mayoría está en manos solo de 4 bancos. Este es el problema que tenemos. O sea que ha sido un mal año, que la ley los ha afectado, han ganado más plata que nunca, 11%, casi 10.9%. Han crecido los ingresos de los bancos el año pasado. Entonces, lo que no puede ocurrir, o sea, lo que el país entero está esperando el Congreso de la República, es una respuesta a esta situación insostenible que estamos viviendo. Insostenible, porque esto es insostenible. Y lo que tenemos es esto. O sea, de contrabando nos están metiendo una ley para favorecer a los bancos, para que puedan cobrar las tasas de interés que les dé la gana sin ningún control, y sometiendo a la gente a la situación que están viviendo. Vayan a preguntarle a los agricultores del norte del país qué piensan del sistema bancario, al que cerca del 80% de los pequeños agricultores le debe y están a punto de perderlo todo. Pregúntenle a ellos a ver qué piensan. O sea, no es esto lo que la gente está esperando del Congreso de la República. A estas alturas no sé si algo se puede todavía esperar de él.